satisfacción. Se fue la señal. ¿Aló? Bueno, no sé. Del declive en la satisfacción de la solución y de las herramientas que están dadas para solucionar los problemas, en donde se encuentra algo que la sustituye, la reemplaza y que aparentemente es de mayor satisfacción. Y las revoluciones tecnológicas, entonces, son cambios tecnológicos de tal envergadura que sus efectos tienen influencia en todos los sectores de la actividad económica y social de una comunidad e implica la presencia de innovaciones radicales, incrementales y cambios en sistemas tecnológicos y gerenciales. Algunos ejemplos de cambios, de revoluciones tecnológicas son las siguientes. En la historia, en el periodo conocido como el de la primera revolución industrial, la innovación del momento era la aplicación de fuerza de vapor de agua a las máquinas y los principales sectores involucrados eran el textil, la agricultura y la metalmecánica. Posteriormente, en los 1800, en la época de la prosperidad victoriana, la innovación principal eran los ferrocarriles como medio de transporte y los sectores involucrados eran la metalmecánica, los transportes, el acero, la electricidad. En la época de finales de los 1800 y principios de 1900, conocida como la Belle Époque, la innovación del momento era la electricidad aplicada a procesos productivos, donde los principales sectores eran el eléctrico, el químico, la automotriz, los plásticos, el petróleo. Posteriormente, en los 1900, principios de gran parte de los años del siglo XX, la época del alto consumo de masa, en donde la innovación era el plástico, los principales sectores incluidos eran la petroquímica, la aviación, las grandes obras de infraestructura. Al final del siglo XX, la época de la ingeniería eléctrica o electrónica, la innovación principal era el microchip, y los sectores típicamente involucrados eran la electrónica, telecomunicaciones e informática. Desde finales del año pasado y en el actual siglo, podría uno denominar la época de la ingeniería genética y la nanotecnología, donde la innovación principal son pues, los genes, la micro y las nanopartículas, que nos permiten avanzar en el conocimiento y particularmente en los sectores de medicina, agricultura, biotecnología y nanotecnología. Habrá que ver, por ejemplo, en estas épocas de COVID-19 y de la pandemia, cuáles van a ser las consecuencias hacia futuro, si estaremos a puertas de una transformación y de una nueva revolución tecnológica. Lo más seguro es que sí, pero creo que tal vez está por consolidarse. Probablemente la pandemia por lo pronto lo que ha hecho es reforzar la situación actual y que apenas se están sembrando algunos de las inquietudes o de aquellas semillas que posteriormente tendrán ese carácter transformador hacia futuro. De manera que es probable, muy probable que después de la pandemia del COVID-19 estaremos iniciando otra revolución tecnológica. También hablamos de transformaciones sistémicas. Esto es un concepto relativamente novedoso, acuñado en la literatura sobre innovación, pero también sobre políticas de innovación, y es en el contexto de lo que se entiende por las innovaciones transformativas y las políticas de innovación transformativa como un objeto deseado. De alguna manera se tiene una connotación normativa que le subyace. Y hablamos de transformaciones sistémicas, productos de la innovación y de las políticas asociadas a esta innovación, cuando hay cambios culturales, cuando hay cambios en las instituciones, en los mercados, en las relaciones entre individuos y entre estas y las instituciones. Entonces, podemos hablar que la ciencia, la tecnología, la innovación tienen un impacto importante en distintas dimensiones, crean soluciones a problemas económicos, ambientales y sociales, permiten una mayor comprensión del mundo, el ser humano y la naturaleza, sus complejidades, en todas las áreas, sus características, problemas eventuales, soluciones, etc. También contribuyen al mejoramiento de la capacidad competitiva y la autonomía económica,
el incremento de la productividad, la reducción de costos de producción o del precio o la mejora de la calidad de los servicios o los productos ofrecidos. También generan empleo, empresa, generan ingresos naturalmente por el mejoramiento de los márgenes de utilidad, pero claramente también puede tener impactos negativos bastante importantes. Impactos negativos en el medio ambiente, en la salud, en la cultura, en la convivencia, en la seguridad, en la equidad, etc. Y hay que tener presente estos aspectos que son importantes, para el cual debería existir políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, esto se desprende de una nueva noción que es la de innovación responsable, investigación e innovación responsable, que requiere entonces de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación responsable. Si estamos de acuerdo con esta perspectiva del papel del conocimiento en el desarrollo, estaríamos entonces también de acuerdo con que los actores, los promotores del desarrollo no son las instancias o los actores tradicionalmente considerados dentro de la lógica de las teorías de desarrollo ortodoxas, sino que sería más bien el producto de reconocer que hay actores que tienen unos papeles más importantes y que son típicamente además dejados de lado o a veces ignorados para poder detonar los procesos evolutivos del desarrollo a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estos actores estratégicos, estos promotores principales, entonces son naturalmente los investigadores, los grupos y centros de investigación y de innovación o de desarrollo tecnológico, las oficinas de transferencia tecnológica, los consultores, los técnicos, los tecnólogos, los gestores de información, los gestores de tecnología, las oficinas de asistencia tecnológica, las oficinas de extensión tecnológica, las revistas científicas como canales de difusión del conocimiento, las asociaciones profesionales, las redes científicas, en donde el resto de los actores pues deberían también brindar las condiciones necesarias para que estos que están en el centro desempeñen la función de la mejor forma posible. En ese sentido, la universidad juega un papel importante en el proceso de generación de capacidades creativas y absortivas. Las empresas generando las señales de lo que requieren dentro del mercado y de la demanda y los recursos, naturalmente. Los gobiernos para estimular la producción de conocimiento de calidad y responsables, también estableciendo mecanismos de control. La sociedad civil, a partir de optar por una aceptación de la ciencia, la tecnología, la innovación, o continuar con un escepticismo, privilegiando otros procesos y de respuestas que se les ofrece a sus diferentes preguntas. Y naturalmente el exterior, que el contexto internacional pues juega un papel fundamental, sobre todo cuando hablamos de economías y sociedades abiertas al mundo, en donde se desarrollan también procesos de producción de conocimiento, ciencia y tecnología, y que nos pueden permitir o impedir el acceso a esos conocimientos, a esas tecnologías, y eventualmente también servir de gasolina dentro del sistema nacional local de ciencia, tecnología e innovación. De manera que el foco de la política pública de desarrollo, si se centra dentro de la política pública en la ciencia, tecnología e innovación, pasaría por reconocer la importancia estratégica de ciertas actividades, como es la I+D, como es la capacitación y entrenamiento especializado, el desarrollo, la adquisición o la adecuación de tecnologías, equipos y maquinaria, la compra de información tecnológica, de patentes, know-how, la experticia de consultores e ingenieros, la reorganización de sistemas de producción, el manejo de inventarios, control de calidad, etcétera, como actividades fundamentales para promover el desarrollo. De esta manera concluimos entonces el módulo 5 y nos vemos más adelante con el 6.